a su podcast Manabí Modo On, un programa de la Prefectura de Manabí, por supuesto, que viene como siempre con buenas noticias, con increíbles invitados y también desde exteriores, como lo hemos hecho desde los últimos fines de semana, porque estamos recorriendo Manabí y bueno, como cada fin de semana, la semana pasada no me acompañó, pero sí, está conmigo Robert Arauz. Bienvenido, Robert. Queridos compañeros, amigos, muchas gracias a todos ustedes por recibirnos cada sábado en sus hogares. Sí, Kenis, ya no sé, se nos está haciendo costumbre salir al territorio y hacer el programa in situ. Así y esta vez desde un lugar maravilloso, desde un lugar único, donde se come rico, donde se come sabroso, al lado del chef Luis Balda, que hoy nos va a acompañar en una hermosa entrevista que vamos a tener. Claro que sí, bienvenido, chef, gracias por acompañarnos, fuerte los aplausos para el chef que nos acompaña el día de hoy. ¡Bravo! Gracias, Luis, por recibirnos en este hermoso restaurante que sin duda es un referente de la comida manabita, un lugar que yo recuerdo, y eso hablábamos ahorita con uno de los compañeros, cómo iniciaste acá en Puerto Viejo. ¿Cómo inició este lugar? Y lo que se ha convertido, que le decía yo, Luis, es que la gente que viene aquí a Montubio vive una experiencia y realmente una experiencia gastronómica. Enriquecedora. Gracias, Luis, por acogernos aquí en esta tu casa y recibirnos. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Bueno, no, gracias a ustedes. Felicitarles justamente por eso, ¿no? Por ir ahí donde las papas queman, que yo creo que, sobre todo en la parte gastronómica, bueno, y cultural, todo es evidenciando pues esa realidad. Y en este caso, pues desde Montubio, siempre las puertas están abiertas para ustedes y quienes en algún momento pues necesiten no solamente degustar buena gastronomía, pues sino que justamente eso, conversar, pasar un tiempo ameno, tomar un cafecito luego después de este aperitivo, seguro pues un buen café pasado siempre viene bien. Claro que sí, gracias Luis, a ti. Bueno, Luis, hablemos un poquito de ti, porque yo sé que hay muchas personas que te conocen y tal vez hay otras que no, porque este programa sale a nivel provincial y también en las páginas de la Prefectura de Manabí. Les agradecemos a todos a quienes nos ven y nos escuchan. Luis, ¿cómo empezó la idea de Montubio acá en Puerto Viejo? Bueno, esto viene ya desde hace muchos años atrás. Yo tuve la suerte de vivir en Madrid y siempre trabajar relacionado al mundo gastronómico, sobre todo en una de las mejores escuelas de servicio, de gastronomía, como es la Española. Y en algún momento siempre sentíamos el llamado de nuestra tierra porque había y sigue habiendo mucho que hacer alrededor de la gastronomía. Así es. Entonces, pues era un llamado como hijos de esta tierra que nos necesitaba justamente para venir a hacer ese aporte, en este caso desde mi rama, pues a lo gastronómico. Y después de 10 años, ya tengo 15 años en Madrid con ese sueño y 10 años ya aquí en Puerto Viejo, aquí en Manabí, pues nos podemos sentir bastante contentos. Ustedes comenzaron como La Caña. Correcto, nosotros empezamos en la Pablo Emilio Macías, justamente cuando recién llegamos de Madrid, con un restaurante que básicamente entre semana era un enfoque de almuerzos y en fines de semana sí dábamos esa propuesta gastronómica alrededor del manabita, del horno de leña, estaba en la entrada del restaurante. Claro. O sea, es cierto que nada novedoso porque nosotros hemos venido comiendo y viviendo esas experiencias todos los días en el campo. Pero en ese entonces, aquí dentro de la ciudad, de la urbe, era algo muy distinto, porque siempre nosotros hemos comido en el campo con el horno y todo, pero aquí en la ciudad no había esa experiencia. En algún momento, a veces, pues cuando conversamos con personas sobre este tema, y es cierto, o sea, no es nada nuevo, en Manabí no tenemos que hacer nada que no vengamos haciendo a lo largo de los siglos y de los milenios. Porque, o sea, ahí viene cuando hablamos del horno manabita o de ciertas palabras que son el resultado de la permanencia viva de nuestro lenguaje que hablaban nuestros ancestros, como los siches. Entonces, hay lugares que tienen que inventarse o terminar de complementar un cuento para poderlo vender al mundo. Nosotros, yo creo que los deberes estaban todos hechos, siguen estando hechos. Lo único que hay es que terminar de hacerle la apertura para que el mundo lo conozca. Exactamente. Exacto. Y eso era lo novedoso, ¿no? Claro, También. y ahí empezamos. La verdad que fue una época bastante necesaria, compleja, porque vender almuerzos, o sea, yo respeto muchísimo en general en el país, cada vez que veo almuerzos de ciertos valores, que yo no digo que no se pueda vender barato, pero 2.50, como está la economía del país, yo sé que el consumidor final a lo mejor no tiene para pagar ni los 2.50, pero también para elevar el nivel gastronómico, el nivel alrededor de toda la cadena de valor del servicio, yo creo que sí deberíamos un poco ir planteándonos ciertas revisiones de cosas para poder cumplir todo y elevar el dignificar también el ser mesero, porque yo creo que a día de hoy es como un denominador común un poco la crisis que hay alrededor del servicio, ¿no? De servir, ¿no? Pero bueno, como decimos, de ahí nació Montubio en plena pandemia, y Montubio sí, yo recuerdo que llegó un momento en que decía, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer?
Y dijimos, pues no, a lo que sabemos hacer, pongámonos otra vez un restaurante. Decíamos, no vamos a poner ni mesas ni sillas porque era plena pandemia, no hacía falta, entre comillas. Como decía Alex, solamente para llevar. Para llevar, sí. A los 2 días ya la gente, no, queremos comer, no, que esto, no, que... Y entonces amigos nuestros nos traían un cubierto, nos traían unos platos. Yo tengo anécdotas con muchos compañeros. Me decían, no, Luis, dale, nosotros te damos un plato, te damos un cubierto. Recuerdo que un gran empresario de la ciudad, que ya era cliente nuestro, él siempre que venían a conocer sus plantas, futuros compradores, los traía en ese entonces La Caña, y ahora tocaba en Montuyo. Pero no teníamos mesas, sillas, tuvimos que ir a comprar una carpa, que le dimos el servicio, pero en pleno servicio la carpa se voló, y bueno, y queda como anécdota, pero la verdad que echar la vista atrás y ver en lo que hoy por hoy se ha convertido. Exacto, un referente sobre todo a nivel, a nivel nacional, porque también están en Quito. Claro, en Quito, y te cuento que el año que viene tenemos alguna proyección de llegar a Madrid con algún restaurante. Justo ahora vamos a hacer una visita por algunas cosas relacionadas a ciudad, como que está postulando para Capital Food, entonces se vienen cosas interesantes y sobre todo el fortalecimiento de la gastronomía manabita, que es lo más importante. Y qué bueno, porque desde Manabí, desde acá, desde Puerto Viejo también, salen ideas hacia nivel internacional, porque como dice Luis, que su deseo es ponerse un restaurante en Madrid. Imagínate, un manabita poniendo un negocio en otro país. Exacto, o sea, y imagínate también, pero por supuesto, imagínate también el amor de la comunidad, cómo te van a recibir, porque tú sabes que usted que vivió allá, sabe cómo esto va a ser tan importante para la comunidad ecuatoriana, no solo la manabita, la ecuatoriana también, que disfruta. Va a tener un pedacito de su tierra, y si es manabita mucho mejor. Mucho pues. mejor, pues hay que ser sincero, Chef. Aprovechando ahí que he visto que ahorita que con todas esas denominaciones o que alguien postula para que algo sea patrimonio, y vi que se había armado un revuelo alrededor por ahí de algunas cosas de estas que se intentan, pero a veces hay que ver las dos partes positivas, el que se esfuerza o el que se interesa porque nuestra cocina se siga protegiendo. Creo que es algo de la tonga, ¿verdad? Algo de la tonga, claro. Sí, lo vi por ahí. Pero luego también es cierto que hay que tener mucho tacto porque hoy en día hablamos como Manabí, pero realmente no es la comida manabita, es la comida de parte de la costa del Ecuador. De la costa, que implica guayas, que bueno, que mira, estuvieron en una magnífica Esmeraldas. representación ahorita junto con Guaya, la prefectura, en Fitur. Y yo creo que al final es cierto que los manabitas tenemos ese sentido justamente como más de pertenencia y demás, pero también hay que ser consciente que hay que a la larga ir midiendo también los discursos, las palabras, porque por ejemplo hablamos mucho también de comida, de cocineras ancestrales. Ahí no, porque las cocineras no pueden ser ancestrales, son cocineras tradicionales. Con conocimientos, técnicas ancestrales. Eso sí. Si no, la están diciendo viejita. Claro, ya no viejita, pero o sea, ya, por eso te digo, entonces sí es importante ir un poco definiéndonos en esos conceptos. Es verdad. Sobre todo porque hoy en día hay muchas susceptibilidades que se hieren o orgullos que se hieren. Pero bueno, hay que reconocer que la comida manabita es... obvio. Y lo que sucede, yo creo que lo que nos caracteriza en realidad es precisamente cómo de generación en generación hemos venido transformando estas recetas, cómo se han venido, obviamente no se pierden, que eso es lo importante, que no se pierda esa esencia de que viene obviamente de generaciones. Últimamente, digamos, unos 5 años atrás, la comida manabita ha resaltado mucho más a nivel nacional. Así es. Ya resaltaba siempre, lo que pasa es que no era visible. Pero eso. Porque date cuenta, yo iba a Barcelona, ¿no? Cuando visitaba Barcelona, y había barrios que hay mucha presencia ecuatoriana, y tú veías restaurante ecuatoriano, pero restaurante manabita. Y creo que eso siempre se ha hablado. Sí, y aquí mismo hay, incluso claro, en Ecuador. En Ecuador, tú vas y es restaurante manabita, pero entonces, claro, entonces Manabí es verdad que yo creo que el propio sentimiento de manabita la hizo, la propia añoranza de manabita que vivía afuera, hizo que se fuera creando esa fortaleza de lo que hoy es la cocina manabita. Claro. Correcto. Ahora, hablemos un poco. Hoy estamos sábados, ayer estuvimos Viernes Santo, entonces, ¿qué es lo que generalmente el manabita come en estas fechas? Bueno, mira, ahí hace unos años cuando yo recién llegué, hubieron unas iniciativas, que luego se fueron diluyendo, pero bueno, yo siempre me quedo con lo positivo, conocimos mucha gente, nos conocimos algunos cocineros que no nos estábamos relacionando en ese entonces en un Puerto Viejo todavía post-terremoto, date cuenta. Claro. Hicimos algún evento tipo 12 platos, que le denominamos los 12 platos, porque es una tradición muy marcada, sobre todo en la ruralidad. Y hoy, en estos días que está fresco esto de la Semana Santa, yo escuchaba, justo en la mañana hablábamos con mi suegra y con mi suegro, cómo
ellos recuerdan la Semana Santa, que comían, que la gente dejaba todo picado, porque el día... No podía picar. Claro, ya era el jueves y el Viernes Santo no se picaba nada. Y eran preparaciones que podían estar hechas de días anteriores. Así es. Y cada uno también aportaba ciertos platos, y se juntaban en la familia. Entonces, ahí entran platos como, bueno, primero yo creo que el rey de reyes o la reina de todas las sopas es en este caso el biche. El biche. Bueno, el biche porque hablamos de Manaví, pero ahí tendríamos que hablar de la fanesca, la famosa fanesca. También, pero claro. ese es más de la sierra, es un producto más de la sierra. Ahora, correcto. Yo te escuché a ti hace mucho tiempo de que tú decías, y yo lo vengo conversando con Kenny, esto en varias entrevistas que hemos tenido, de que el biche es un plato milenario, que tú lo dijiste una vez en una conversación que tuvimos. Correcto, mira, hay muchos estudios. Me he expresado, no hay muchos estudios, es el problema. Alrededor de la cocina manavita nos falta un poco de investigación. Aquí claro. hay que traer a colación a algunas personas que han hecho un trabajo importante y a quienes mandamos también muchos saludos, Libertad Regalado. Así es. Sabemos que está atravesando un problema delicado de salud, esperamos su mejora y demás. Una persona que ha venido analizando, estudiando la cocina manavita durante muchos años. También a quien también mandamos un saludo a Richard Lunis. Aunque es un arqueólogo, pero no podemos entender toda este conglomerado de gastronomía manavita si no conocemos parte de nuestra historia ancestral, así es. Por eso desde Montubio siempre intentamos fortalecer el uso de estos elementos, de ponerlos en valor y visibilizarlos, porque bueno, es lo único que nos cuenta un poco de nuestra historia. Y ahí en esas investigaciones hay ollas de barro en las cuales se han encontrado elementos que coinciden con los que contiene el biche, ¿no? Aparte que si hacemos un análisis rápido, el biche contiene elementos muy endémicos, que es el zapallo, el camote. Mucho de la tierra. Claro, el maní, que es un agente muy, muy particular en la cocina del mundo, ya que pocas cocinas usan tanto el maní como lo hace la manavita. La tailandesa lo usa de alguna manera. Entonces, pero la cocina manavita, el agente diferenciador, yo creo, de lo que la hace particularmente especial es justamente el maní. Entonces, en estas investigaciones, en estos pocos estudios que se han realizado, justamente se han encontrado presencia de los elementos que contiene el biche. Por ello, deducimos que el biche es una sopa milenaria seguro, porque estamos hablando que la línea de tiempo de lo que hoy es la costa del Ecuador, que no Manabí solamente, sino parte de la costa del Ecuador, hay ya asentamientos que están comprobados que estuvieron hace 11.000 años. O sea, lo primero quiere decir que llevamos comiendo 11.000 años en este territorio. El que puede ser que muchos de los platos o muchos ingredientes permanezcan a día de hoy, o si no, se han variado muy poco. Y entre ellos podemos entender que el biche, que era una sopa ceremonial, que luego va sufriendo como todo en la cocina y como toda la cocina del mundo, van evolucionando. Primero por nuestros primeros navegantes. La cultura de Salango, justamente, y la cultura manteña, con sus balsas manteña y demás. Entonces, ya ellos se fueron encargando de enriquecer nuestra gastronomía y de irla complementando. Entonces, a lo mejor decimos, no, es que el ceviche, ¿no? El ceviche, ¿de dónde es originario? Yo creo que no es nuestro cometido, porque hay vecinos que han hecho una excelente labor alrededor de posicionar su gastronomía y en la que nosotros también estamos trabajando, pero yo creo que ahí sí sería fundamental hablar de los iches, justamente, ¿no? No es casualidad que una comunidad, un sector, una provincia en este caso, que tiene gran presencia de este sufijo en muchos de sus platos, corviche, biche, ceviche, pechiche, guariche, troliche, guanchiche, mompiche como pueblo, que en algún momento perteneció también a la parte de lo que es Manabí. De lo que es Manabí, así es. Biche mismo, que también es una locación. Entonces, no es mucha coincidencia que lo tengamos en productos, en platos y en lugares. Territorios. En territorios. Lugares. Entonces, claro, ahí yo creo que el biche sí es... por decirlo de alguna manera, un plato con el cual nos podemos decir que 100% identificado que es de una parte de la costa del Ecuador y que se lleva comiendo muchísimos años. Como nuestra bandera. Como nuestro buque insignia, como nuestra fanesca, porque también tiene muchos granos, tiene muchos frijoles. Entonces, si lo mencionas, y que es algo que nosotros también hemos venido hablando acerca de la gastronomía, es que los platos manavitas, tú no los cocinas con otros productos que no sean los que están aquí en esta tierra. Claro. Y que obviamente eso es lo que también le da ese plus. Mira, ahí acabas de tocar un tema importantísimo. Justamente acabamos de venir de Macao. Pudimos viajar con una cocinera tradicional, que ese enfoque para mí
es importantísimo y debe ser cada vez más porque así se van complementando las experiencias. Correcto. Vamos, se fusionan las ideas. Las ideas y todo eso. Y fue una experiencia muy bonita y justamente, mira, pasó aquello. Nosotros hacíamos ceviche de pinchagua. Yo, por suerte, llevaba pinchagua ya curtida, bien procesada, bien súper congelada y demás, y llegamos. Pero allá yo había pedido igual sardina porque había que respetar el plato, y esta sardina, recuerdo que venía en la etiqueta de Marruecos y tal. Y efectivamente la preparamos porque también teníamos que usarla y demás, pero no tenía nada que ver, o sea, nada que ver. Entonces, primero también que eso, que tenemos el privilegio de estar en una tierra muy fructífera, tanto de mar como de interior, y yo creo que eso es justamente lo que termina de hacer la diferencia, que la cocina manabita sea una de las mejores del mundo, justamente eso. Exacto, y es que es así, cuando hablamos de que, sí, como que la fanesca también tiene obviamente tiene su identidad, y está muy bien posicionada, y cada vez la están posicionando mucho mejor. Como la colada morada también, ¿no? Mira, la colada morada ya es parte de todo el país. Ya no la venden solamente en la sierra. No, todo el país. Las venden incluso en esta fecha, ya no las venden en noviembre. Solamente, exactamente. Y eso es lo mejor que puede pasar. Y va evolucionando. Y eso debería pasar con el biche también, que bueno, mira, ahorita que fuimos hicimos biche, hicimos ceviche, que justamente, mira, lo emplatamos. Lindo, está hermoso. Porque para mí mantiene muchísimo la identidad, ¿no? O sea, y lo que decíamos antes, no es solamente ya vender ni difundir nuestra gastronomía, sino complementarla con toda la historia que tiene. ¿Qué decía esta gente de allá sobre el plato y sobre la presentación? Te cuento que, mira, justamente causó mucha impresión en parte interna de la organización. Ellos documentan mucho, no sé si han podido ver que hay bastante material audiovisual alrededor de este evento. Y eso ha sido muy importante. ¿Por qué? Porque se sigue visibilizando el tema gastronómico, en este caso puertovejense, manabita. Pero lo que más causó, yo siempre llevo a todos estos eventos objetos hechos con espóndilo. Hay que recordar la importancia del espóndilo para nuestras culturas ancestrales. Entonces, y todo ese complemento de figura, la Venus de Valdivia, la fusayola, los sellos, para terminar de completar el contenido del plato, porque yo no sé cuánto tiempo podamos llevar comiendo pinchagua, ¿no? Pero pueden ser siglos. Así Entonces, en forma de ceviche, en forma de justamente que hablábamos platos de Semana Santa que hacen como un picante de sardina. Con la yuquita. Ahí hablamos también del jerén. Por ejemplo, mira, justo nos tocamos con un embajador, un chef embajador de la polenta para la región, que era todo. Yo muy contento, ella conversando, comió ceviche pinchagua, le encantó. Le encantó. Le encantó. Hay un video por ahí donde él habla del ceviche pinchagua, el complemento del chifle, que esa es otra cosa. Yo te digo, los manavitas tenemos esa... El ceviche peruano no se lo come con chifle, se lo come con maíz. Con maíz, con papita, le ponen camote. Claro, y es diferente, es muy diferente. La sensación. ¿Qué tuvo de sensación? Claro, cuando tú comes y empieza el chifle a crujir en tu run, en tu cerebro, sí, es verdad. Es diferente. Y el crunch, y él decía que era un contorno, un complemento perfecto. Entonces, es que no solamente es comer, es cómo complementamos. Por ejemplo, mira, en Manabí, las 1000 maneras de hacer el verde. El verde. Mira, nosotros tuvimos también la suerte unas semanas atrás de estar en el Beni, en Bolivia, en Trinidad, que recibía esta denominación de Capital Food. Y ellos tienen verde en abundancia, pero lo usan en 2 maneras. Entonces, claro, date cuenta que yo creo que no solamente la comida manabita no ha sido solamente por sus productos, sino que como todo, lo que hace único un territorio, su gente. Y nuestra gente es muy inventiva, muy creativa. Así es. Entre más se cae, yo creo que más se recicla y más piensa ahora qué vamos a hacer, qué inventamos. Mira, la pandemia dejó muchos emprendimientos. Y el manabita yo creo que también complementa el manabita. Sí, y es precisamente esa creatividad la que ha hecho que, por ejemplo, el verde sea este mix de sabores, que tú lo encuentras y lo comes en diferentes presentaciones. El biche lleva en 2 presentaciones verdes, la bolita y el maduro. Y el maduro, exactamente. O sea, un solo plato lleva dos formas de comer verde en el propio plato. Y ya de ahí ya vemos cómo todo es eso. Y me pasaba lo mismo, yo fui a Puerto Rico y en Puerto Rico también hay mucho plátano. Y ellos se comía rico. No, más rico Manabí. Más rico Manabí, pero ellos tienen un plato que le llaman mofongo. El mofongo, que es parecido al perico. Y ellos lo hacen con las diferentes proteínas, lo hacen majado. No estaba rico,
pero ese es su plato insignia y está bien, ¿no? Pero yo decía, pero es que hay que traerles aquí unos manados para que les enseñen a usar el plátano, porque eso no lo hacían así. Hay que ir para allá. Pues, hay que ir para allá para ponernos los negocios. Y claro, y de ahí como que el patacón, que le dicen tostón ellos, como en Colombia, pero claro, no pasa le dicen así. Zona del Caribe le dicen tostones. Le dicen tostones, pero no saben que es un chifle, no saben hacer otras cosas, no saben que es un bolón. O sea, que si yo le digo cabeza de chifle, el man no entiende. No va a entender, no te va a entender. Pero bueno, y es interesante toda esa conversación, Luis, y sabemos que tienes todo ese conocimiento y de verdad que ha sido muy bonito que lo comentes, porque realmente es lo que nos identifica a nosotros los manavitas. Y precisamente en esta Semana Santa, ¿cuáles son de esos platos que conversabas con tus suegros? ¿Cuáles son esos platos que más recuerdas también para la Semana Santa? Yo recordar honestamente, pero como todo, la tradición oral, no lo que contaba tu abuelita, lo que te cuenta cómo ellos hacían. Yo lo que he podido, un poco la información que hemos levantado también para estos eventos que hicimos de 12 platos, hay presencia, también se habla de 7 platos y 12 platos, ¿no? Porque había te cuenta, 12 preparaciones, pero están eso, el picante de sardina o picante de atún. Muchos hablan del antecesor del encebollado, que el encebollado se origina ahí, pero bueno, eso ya son otros temas. De discusión, porque el mejor encebollado es el manado. El manado, sí. Y lo dicen muchos guayacos, no lo digo yo. Ajá, eso es verdad, eso es verdad. Digo, pero bueno, de ahí viene, por ejemplo, eso, el picante, el jerén, menestrita de choclo, la ensalada de frijol tierno. Eso también. En Salango una vez nos prepararon cuando andábamos haciendo las producciones, que era la pinchagua, la sardina puesta en una olla alrededor con brasas y todo, y se la pone a hacer por 12 horas más o menos. Ajá, sí, como al horno, pero como, claro, es que, mira, justo el otro día nosotros también estábamos grabando en Valdivia, haciendo en una concha espóndilo, sirviendo un bicho, ¿y qué identificamos? Que, por ejemplo, a día de hoy todavía en San Pedro se come mucho pescado asado, ¿ya te cuentas? Natural, completamente. Rico. Si es que, o sea, la cocina de verdad manavita, la del campo, la que se cocinaba en el horno, como vemos hoy en día, Nievita Zambrano exponiendo al mundo entero la auténtica, un referente también. Claro, un referente. Sí, un referente, la auténtica cocina manavita, porque esa es la auténtica cocina manavita del campo, la que expone Nievita, porque como tú ves, hay veces que no se usa ni un trocito de grasa, porque la cocina manavita, si era el plátano, si hacemos un bolón, era con el plátano asado. Asado en el horno de leña. En teoría se llama tigrillo, porque los plátanos se asaban y quedaba siempre un poco tiznado y al machacarlo daba. Entonces, y la comida de verdad en Manaví no era 100% dañina. Lo que pasa es que, claro, sí era contundente porque el campesino tenía que ir a quemar energía al campo. Exactamente. Pero claro, nos quedamos comiendo igual que nuestros abuelos. Hacer eso, pero sí ir al campo a quemar esa caloría. Es verdad. Por eso un poquito de arroz, sí. Y ahorita yo me tuve que poner por ahí un poquito me operé y demás, porque imagínate, con lo rico que se come, ya no podría seguir probando la comida. Es que aquí en Montuyo se come muy rico. Es que es difícil. Es difícil. Nuestras personas del campo agarran los utensilios, son del mate. El mate, algo mate ancho. Que tenga químicos que puedan Pero mira, ahorita, por ejemplo, en eso sí que, no es que reniegue, porque ya no me gusta renegar mucho, pero por ejemplo, a veces voy por el campo y veo mate tirado, no lo aprovechamos. Es verdad. Ahí viene la pequeña industria. Yo te digo, nosotros ahora estamos trabajando por poder vender fuera, que si torta de choclo, que si porque ya hay. Entonces es también mate. Tú vas a Europa y en tiendas de donde venden objetos de casa, hay Ecobol, que son de mate ancho con los que nosotros nos bañábamos. Y que nosotros los tiramos acá. Y que no los aprovechamos, efectivamente. Y que cada vez, yo creo que el mundo tiene que ir a ese mix, no volver siempre 100% al campo, pero sí hay cosas que incluso son añoradas del campo, siempre el simple olor a leña. A leña, claro, por supuesto. Hay que recordar, hay un dato siempre importante, dice que recordamos un 30% por lo que olemos y solo un 2% por lo que vemos. Imagínate el olor. El olor es muy importante. Sí, y que tú dices, por ejemplo, tú entras a un lugar y que yo eso se lo mencionaba ahorita Luis antes de entrar a la entrevista, y es que realmente aquí en Montuyo tú vives una experiencia que quienes hemos tenido abuelitos en el campo y que nos recuerda un pedacito de todo, olor, de vista, olor, y que tú llegas aquí y tú te encuentras, ahorita que vengo, o sea, yo suelo venir siempre, pero ahorita que vengo ya tienen unos juegos ancestrales allá también, juegos tradicionales. Claro, cuando ibas a la feria nos falta que ir de la escopeta. Sí. En España hay un dicho, dice, falla más que escopeta de feria, porque siempre fallabas. Sí, entonces toda esa experiencia que tú vives acá, que qué bueno, Luis, de verdad que la mantengas, que la hagas vivir, porque yo creo que la gente que viene se siente
emocionada. Ahorita estaba viendo unas personas que estaban ahí jugando, que tú eso lo sueles ver en las tradicionales ferias. En las ferias. Cuando hay fiestas patronales, cuando hay fiestas de independencia, que no lo sueles ver siempre, pero que eso sin duda te transporta precisamente a eso, a tu infancia. Es lo que nosotros debemos recurrir siempre, ¿no? Así es. Y Luis, este año además tenemos la designación de Manabí como región mundial de gastronomía, que obviamente tú como un embajador y parte de esta gastronomía manabita, ¿cómo lo miras el que ya por fin, como tú lo decías también, tener ya esta designación? Porque siempre ha prevalecido nuestra gastronomía manabita, pero ahora ya tenemos un reconocimiento mundial. Bueno, ahí está me emocionado, Melissa, un poquito, porque todas estas denominaciones, sin lugar a duda, fortalecen primero el trabajo que hay que hacer internamente, el compromiso que se crean, porque estas denominaciones no es que ya bien te las dieron y ya está. Eso es importante, yo creo que sí se dé a conocer en general, porque está muy bien, tenemos la denominación, tenemos la designación, pero a mí yo me quedo con la parte que obliga a la ciudad, a la provincia o a la localidad o a la región, en este caso, como lo dice esta organización, a un compromiso de trabajar por lo que me han denominado. Entonces, eso es muy bueno, porque no podemos vender al mundo algo que no estemos trabajando también desde dentro, y nos queda esa parte, ¿no? Que dice, te denominamos, pero sigue el compromiso de seguir mejorando, de seguir trabajando en políticas públicas que puedan fomentar un crecimiento de determinadas regiones, o de fortalecer determinados platos que se están perdiendo. Justamente en la Semana Santa nos podemos evidenciar que hay platos que ya no se hacen. Claro. Ya no tampoco por temas de tiempo, ya no se reúne la familia como se reunía antes a compartir platos de ese tipo. Hoy en día compartimos con otras cosas, con una parrillada. Es verdad que los tiempos cambian, pero también cada vez veo en publicaciones de personas distintamente el estrato social o demás, una foto con el horno manabita. Sí, que antes sí, no sí, veía. es Ya verdad. celebran, ya se reúnen un fin de semana y ya hacen un seco de gallina en su casa. Así es. Cada vez hay más restaurantes que apuestan, aunque no tengan 100% una carta de platos manabita, apuestan por platos criollos, por poner un horno en su entrada. A veces la gente siempre refiere, no, pero que si no importa quién haya sido ni primero ni último, que no haya último. Exacto. O sea, que todos... Que le dé ese valor agregado de pertenencia. Claro, y si tú vas a Segovia, por ejemplo, en España, hay 40 restaurantes que venden cochinillo y cordero asado, y todos venden, todos están llenos y todo. Entonces, lo que pasa es que a veces vemos la competencia como algo que nos da miedo. Yo creo que todo lo contrario, nos debe dar esa seguridad de seguir fortaleciendo o trabajando en el enfoque que tenga, porque hay gente que a veces es verdad que no hay un cierto enfoque y no vamos o desistimos o nos mareamos, por decir de alguna manera, y queremos sumarnos a las tendencias que va de actualidad, y ahí tampoco así no funciona el mercado. Así es. O sea, hay que tener claro un poco el enfoque desde el principio, y después puede sufrir algunos cambios, pero los únicos cambios que tienen que seguir habiendo alrededor de esto es fortalecer nuestros platos, los que ya no se hacen, darle a la ciudad. Si voy a poner un negocio de cocina manabita, a lo mejor pues mi misión será mañana hacer platos que no estén haciendo otros restaurantes de cocina manabita. Claro. O sea, a veces hay muchos platos, que si el jerén, que si... el buche de ratón, que siempre decimos. El buche de ratón. Han hablado, pero a veces yo me olvido. ¿Sí? Yo lo probé, yo doy fe, que es bueno. Es bueno. Es el maní, pero verde. Pero verde, ajá, el verde. Entonces lo licúan y le hacen como una especie de... No, lo licúan, le hacen como una especie, como tú vayas a hacer el ceviche, le hacen ¿cómo es? El pico de gallo, no sé. Ajá, sí. Lo hacen con limoncito y todo, y ahí le echan el buche de ratón como si fuese la proteína del pescado. Ah, mira, o sea, como un ceviche vegetariano. Sí, como algo así, ajá. O sea, y está en el libro de la receta. No me lo he leído todo, ahí queda claro que no me lo he leído todo. Tiene que de tarea. Voy a hacer todos los días una receta de ese. Le puedes poner un ajicito y queda riquísimo. No, y es una opción vegetariana y no solo eso, es algo que hemos comido ya, no es que estamos inventando un plato, justamente yo creo que esa es la misión que tenemos ahora, como los empresarios, los nuevos emprendedores, es justamente darle al mercado cosas que no esté dando otro negocio. Ajá, correcto. Eso es bueno. Ahí tienen el libro. El buche de ratón, el jerén y todo eso. Listo, bueno chicos, se nos acabó el tiempo porque no puede ser. Tenemos que hacer otro más. Segunda parte, grabamos la segunda parte. Hay que hacer una segunda parte, claro que sí. Es verdad, Luis, de verdad que muy agradecidos contigo por este importante tiempo que nos brindas.
Te felicito por todo lo que has logrado, por lo que sigues construyendo, por la gastronomía manabita, por defenderla y llevarla a todo el país, a nivel internacional, y precisamente a todos ustedes que nos ven y que bueno, han escuchado un poco de esta bonita conversación. Déjennos en los comentarios cuáles son esos platos que les gusta a ustedes comer en Semana Santa. Yo voy a leerlo, me comprometo a leerlo y a hacer por lo menos 3 que no hayamos hecho casi. Pero lo veremos en redes. El buche de la tumba. Ese ya queda grabado, aunque puedan venir ustedes, no, yo lo grabo, los envío, pero Eso hay que empezar. Nos etiquetan, Que haya gente que nos envíen sus videos de platos que recuerden de la infancia, que Claro, recuerden. sí, que se les envíen a Luis, que él es el que sabe de comida, además. Nosotros sabemos comer. Pero sobre todo lo hacemos bien. Así es. Y bueno, gracias a todos ustedes, al equipo y a todos por acompañarnos. Luis, muchísimas gracias una vez más. Y gracias a ti también, Robert, por acompañarnos. Será con nosotros hasta un próximo fin de semana.